explicar. Vamos acá, Eclesiastés 6, del 1 al 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres. Aquí vemos algo que es particular con respecto a este libro, y es que, como dice ahí, debajo del cielo, se refiere entonces a la realidad terrenal. Entonces, este libro no se enfoca en el aspecto espiritual, en la recompensa, en la vida eterna. Se conecta o tiene que ver con la vida temporal, esta realidad terrenal bajo el sol. Entonces, empezando con eso, hay un mal que he visto debajo del cielo. Y bueno, en otras partes ahí mencionan lo del sol. En este caso obviamente es el mismo punto, debajo del cielo. Hay un mal que he visto debajo del cielo, y que también se puede ahí tomar el hecho de que al decir debajo del cielo, solo eso iría en parte en contra de lo que enseñan con respecto a la tierra, el espacio, y lo que sería abajo, arriba, que en ese caso cambiaría completamente. Pero aquí vemos claramente que el cielo está arriba y la tierra se mantiene como la realidad baja, y como hemos hablado, como un plano. Por ende, ese es el punto al que me refiero, puesto que en una esfera se da lo de que viene siendo todo relativo. Uno puede cavar hacia abajo y terminar saliendo hacia arriba en China, según lo que han enseñado. Obviamente no se podría, simplemente hipotéticamente. Entonces, hay un mal que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres: el del hombre a quien Elohim da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero no le da Elohim facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Entonces, Shlomo, que escribió el libro de Eclesiastés, aunque hay una opinión en el judaísmo de que fue un demonio llamado Asmodeo, que según algunas historias engañó a Shlomo y tomó su lugar por por un tiempo, dependiendo la versión de la historia, un tiempo diferente. Lo presentan, la misma historia, que la he leído en dos fuentes diferentes, han dado un tiempo diferente, pero en todo caso se habla de que Asmodeo tomó el lugar, se hizo pasar por Salomón un tiempo, y hay quienes creen que este libro lo escribió Asmodeo por el hecho de que lo consideran un poco pesimista, por decirlo de alguna manera. Pero como dije al inicio, el hecho de que él menciona debajo del cielo está dando a entender que se refiere a la realidad terrenal, y que, por supuesto, al existir en este mundo la injusticia, al existir el mal, pues no es tan positiva como la realidad que Yahweh tiene preparada para después de este mundo. Dice: el del hombre a quien Elohim da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero no le da a Elohim facultad de disfrutar de ello. Es sorprendente que el hecho de poder disfrutar de las cosas en sí es un don de Yahweh, es un regalo. Yahweh es el que da todas las cosas buenas, y por ende incluso el hecho de poder disfrutar lo que Yahweh nos da. Hay mucha gente, tristemente, en este mundo que tiene muchas cosas, incluso, como dice aquí, todo lo que su alma desea: honra o fama, bienes materiales, riquezas para tener todos los bienes que quisiera después, que no le falta comida, tiene casas en todo lado, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, por tratar de mantenerlo, por tratar de continuar multiplicando, acumulando, no logra disfrutar lo que tiene, y más bien son los extraños, los amigos, amistades, familiares, los que terminan consumiendo todas esas riquezas. Entonces dice: el del hombre a quien Elohim da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero no le da Elohim facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Como decía, ¿verdad?, con respecto a este mundo temporal, es un mundo de vanidad, y lo vemos aquí mencionado en el libro de Eclesiastés una y otra vez. Y esta es una de esas vanidades que se ven en este mundo. Esto es vanidad y mal doloroso.
aunque el hombre engendre 100 hijos, viva muchos años, y los días de su edad sean numerosos, si su alma no se sació del bien, y además careció de sepultura, digo que más vale un abortivo. Aquí vemos el carecer de sepultura como una maldición, básicamente, deshonra para la persona muerta, y es por eso que vemos en Apocalipsis 11 que a los 2 testigos no los van a enterrar, no les van a dar sepultura, porque los van a odiar. Entonces dice, esto es vanidad y mal doloroso, aunque el hombre engendre 100 hijos, viva muchos años y los días de su edad sean numerosos, ¿verdad? Que es lo que mucha gente desearía, obviamente con los 100 hijos teniendo también todo para darles lo necesario, que viva muchos años y los días de su edad sean numerosos. Si su alma no se sació del bien, ¿verdad? Si no tuvo el don o la facultad de disfrutar de todo lo que tenía, y además careció de sepultura, digo que más vale un abortivo. Pues en vano viene y a las tinieblas va, en vano viene y a las tinieblas va, y las tinieblas ocultan su nombre. No ha visto el sol ni lo ha conocido, ¿verdad? Refiriéndose al abortivo. El abortivo vino en vano y así se fue, ni siquiera llegó a ver el sol, ni siquiera llegó a conocer lo que era este mundo. Pero aquellos que han conocido lo que es esta vida, si no tuviesen la capacidad de disfrutar lo que tienen, mejor sería ni haber nacido, porque esta vida tiene muchas dificultades, pruebas, y como decía, en esta realidad existir el mal, la injusticia y demás, hay suficiente negatividad como para que si una persona no logra estar saciado con lo bueno, se deje llevar por lo malo o se enfoque en lo negativo y le sea mejor no haber siquiera nacido. Pues en vano viene y a las tinieblas va, y las tinieblas ocultan su nombre. Aquí particular esta parte, las tinieblas ocultan su nombre, así como las tinieblas, refiriéndose al mal, al enemigo, han ocultado el nombre del Mesías. Y vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12, que cuando habla de la Virgen, refiriéndose a la congregación que da luz a un hijo varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, vemos como la bestia busca matar al niño apenas nazca. Y en eso se refiere lo espiritual, al inicio del ministerio del testigo como Moshe, obviamente haciendo referencia al nacimiento de Mashiach hace 2000 años. Entonces las tinieblas ocultan su nombre. No ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene que aquel. Más reposo tiene que aquel. O sea, el abortivo tiene más reposo que el que vivió un montón de años, tuvo un montón de hijos y tuvo riquezas, pero no pudo disfrutarlas. No se sació del bien. Dice, y aun si aquel viviera 1000 años 2 veces, vean esto que interesante, o sea, 2000 años, que sería lo que pasaría de tiempo entre la primera y la segunda venida. Y como estaba mencionando, como en esos 2000 años, las tinieblas ocultaron su nombre, el nombre, y repito, ahora estoy separando estas partes del texto para mencionar ese aspecto profético. Y dice, y aun si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿acaso no van todos al mismo lugar? ¿Verdad? A la tumba, básicamente. Y repito, en lo que respecta a lo que sucede debajo del cielo, o sea, en esta realidad, en este mundo. Y ese era el 6º verso hasta el cual me han preguntado. Dice, y aun si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿acaso no van todos al mismo lugar? Entonces el punto principal, esto que vemos en el verso 6. Aunque un hombre pudiera vivir 2000 años sin poder saciarse del bien, de lo bueno del Padre, estaría en una peor condición que aquel que ni siquiera nació, un abortivo, como dijo al inicio. Y por otro lado también, verá, en hebreo el bien, lo bueno, en hebreo es tov, y tov es un título
obviamente, bueno, una palabra que se refiere como título al último, al que viene en un caballo blanco, en el fin de los tiempos, en Apocalipsis. Entonces, particular cómo se conecta a la palabra Tov, que menciona varias veces, y es básicamente el último el que viene a traer la bendición que Yahushua hizo disponible, o sea, dejó disponible a través de su sacrificio, y por ende para que la humanidad que acepta a Yahushua pueda recibir el bien de Yahweh después de 1000 años 2 veces, o sea, después de 2000 años de haber venido el primero a hacer disponible esa bendición para que pudiésemos nosotros gustar del bien. Y bueno, en cierta forma tiene relación con lo que menciona aquí del abortivo y la persona que no logra saciarse del bien, con la parte en la cual Job estaba pasando por la aflicción que pasó, y mencionaba el deseo de no haber nacido, de haber sido un abortivo, y eso se conecta en parte con lo que he mencionado de el último y el tipo de sufrimiento que tendría que pasar a través de su vida, en vez del de Mashiach. O sea, la comparación entre el sufrimiento físico de Mashiach y el sufrimiento espiritual o mental del último, así como se compara la vida de Isaac con la vida de Jacob. ¿Por qué a unos se les hace más fácil creer en la verdad que a otros? Pues en realidad hay muchas razones. La principal es que Yahweh, bueno, depende de la persona, que ese es el montón de razones que mencioné. Al final es Yahweh el que revela la verdad. Por más que uno le pueda explicar la verdad a alguien, solo Yahweh le puede dar el entendimiento, la fe, etcétera, etcétera, todo lo que la persona necesite para llegar a verdaderamente creer en lo que está escuchando, por más verdadero que sea. Porque si la persona está ciega espiritualmente, por más que se le muestre lo que se le muestre a través de argumentos, no lo va a aceptar. Entonces depende, digamos, si una persona digamos, está muy hundida en un tipo de pecado o en varios, eso le va a ser muy difícil el poder entender o aceptar la verdad. Otros por la soberbia, por el orgullo, el ego. Otros también incluso por maldiciones generacionales y demás. Entonces la escritura dice que nadie revela quién es el Hijo sino solo el Padre, y solo el Hijo puede revelar quién es el Padre. Entonces es cuando nosotros llegamos a creer en el Todopoderoso y en su Hijo, es porque Yahweh nos dio el regalo de entender, por ejemplo, el testimonio de Mashiach, entender en parte, al menos al inicio, y bueno, y ese entendimiento va creciendo, la razón por la que venimos a este mundo, para dónde vamos, cuál es el plan, cuál es la promesa, etcétera, etcétera. También, ¿verdad? Si hablamos de otras vidas, eso también llega a tener, o sea, si por ejemplo como cuando Eliyahu volvió como Juan el Bautista, como dijo Yahushua, si lo pueden creer, él es Eliyahu que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Eso sería entonces, por ejemplo, si el alma o el alma que estuvo en Juan el Bautista fue una chispa del alma de Eliyahu, entonces ya venía con un entendimiento espiritual por la fuente de esa misma alma, mientras que un impío que se ha alejado del Todopoderoso y que le odia, cuando tiene un hijo, pone parte de esa energía, de ese espíritu en el hijo, y por ende ese hijo muy posiblemente no va a querer seguir la verdad o creer en el Todopoderoso, a menos de que el Todopoderoso lo guíe hacia él y se le revele porque ha visto algo específico en esa persona. Y obviamente Yahweh quiere revelársele a todos, pero son las personas por sus decisiones las que se alejan del Padre. Incluso cada aflicción viene siendo en sí una oportunidad para rectificar y al mismo tiempo para devolverse al Todopoderoso, pero la mayoría de la gente lo utiliza más bien como una excusa para enojarse con, o buscarle solo en ese momento, y después se les olvida todo lo que dijeron, prometieron y demás. Entonces, y como decía, con más razón con la reencarnación, si una persona es muy impía y después es enviada a este mundo otra vez para rectificar eso, va a tener que luchar con algunas debilidades, pensamientos que lo van a querer alejar
que algunas otras personas, por no tener la maldición generacional o por no haber vivido de X manera en otra vida, quizá no vayan a enfrentar al menos tanto. Pero obviamente todos tienen debilidades, todos tienen una lucha. Yahweh no deja que nadie pase por algo que no puede soportar, de tal forma que en el juicio absolutamente todo va a ser completamente justo con respecto a lo que cada persona va a recibir en la vida eterna. Pero sí, como le decía, hay muchas razones diferentes por las que a unos se les hace fácil, a otros se les hace difícil o imposible. Y ahí entra también, ¿verdad?, lo de la predestinación, lo que Yahweh sabía desde un principio, sabía al final, por ende sabía quiénes no le iban a aceptar, no le iban a seguir. Entonces, en cierta forma, ya está escrito que hay un montón de gente que no va a creer por más que uno les hable y les explique de la manera más simple. ¿Por qué cree que los dioses antiguos como Tot, el dios de la sabiduría, Horus, dios de la realeza en el cielo, Anubis, Gen, dios de la tierra, usaban una cruz en su mano y una vara en la otra? Bueno, la cruz en sí no es la misma cruz, ¿verdad? Es la que tiene como un óvalo encima, lo cual representa la unión del hombre y la mujer para dar vida. La vara representa juicio, ya que se usa para medir y para guiar, y por ende también como el pastor, ¿verdad?, que usa una vara para guiar a las ovejas. Entonces se refiere a, déjame un segundo, bueno, ¿verdad?, porque lo estaba conectando con el hecho de que también cuando los enterraban le ponían una en cada mano, cruzaban los brazos como para prepararlos para que pudieran ir a la otra vida, representada por esa cruz con el óvalo, y que fuesen guiados, representado por la vara. Por otro lado, recordemos que todos los seres humanos venimos de Adán y Eva, y a Adán y Eva y otros después de ellos se les dio información acerca de la venida del Mesías eventualmente, y los impíos utilizaron lo que se conocía, lo que se esperaba, para ellos ser adorados y crear religiones falsas a través de la historia, como Nimrod, Semiramis y Tamuz. De Tamuz se agarró la letra Tav, que es una cruz, para idolatrarlo. Eso por un lado. Y sabemos en el caso de Babel, ¿verdad? Babel fue donde se separaron las lenguas, fue donde inició la confusión, y después de ahí vino Egipto. Entonces esa cruz viene representando la unión de el falo del hombre, que pone la semilla, en la mujer, el útero representado por ese óvalo para traer la vida, y la vara viene siendo la guía y el juicio, lo cual curiosamente, lo que respecta lo que decía de las profecías que vienen desde el inicio y lo que Yahweh haría, es particular como Mashiach el primero murió en una cruz para dar la vida eterna, y el último viene como el buen pastor con la vara de hierro para regir a las naciones, y eso es lo que las personas necesitan para la otra vida, básicamente. Entonces es como si, por lo que Yahweh ha revelado a través de los antepasados, se han ido pues dando en cierta forma imágenes o sombras, paralelos de las profecías que Yahweh ha mostrado en la escritura. Sin embargo, en cierta forma, de hecho, por ejemplo, yo a veces menciono información de la Cábala, y hay mucha gente que se lo toma mal porque le han llegado a tener miedo a la información, porque les han dicho que la Cábala es mala sin haber estudiado nada. La escritura dice examinarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces la escritura nos revela que podemos examinarlo todo, siempre y cuando tengamos la escritura como base. La escritura nos va a ayudar a discernir y separar lo bueno de lo malo. Por la mala imagen que la gente tiene de la Cábala, lo que les han dicho, el miedo que le tienen a la información, porque no pueden defender lo que creen y les da miedo que al leer algo se vayan a perder, entonces ven la Cábala como algo malo. Y cuando yo menciono algún tema, X tema, y de lo poquitito que he mencionado en realidad, hay gente que me envía correos o se asusta o se preocupa. Pero por otro lado,
y un lado ya completamente, tal vez un poco más extremo, está el Salomón, que escribió libros de la escritura, pero también escribió libros de brujería, que hasta hoy en día usan los brujos. Ahora, no por eso quiere decir que no tengamos o no debamos leer los libros de Salomón, como Proverbios, Eclesiastés, porque esos fueron inspirados por la Ruach HaKodesh cuando él estuvo apartado, pero cuando se desvió empezó a escribir cosas que no debía. Entonces, como Yahweh reveló, hizo él todo, y todo lo que reveló antes de Mashiach lo hizo a través, en la mayoría de los casos, de malachim, de ángeles, y estos ángeles, algunos de ellos se revelaron para ser adorados y crear religiones y demás. Es claro o normal que entre esas religiones se encuentren pinceladas de lo que se debería cumplir, y todo para que después nadie tenga excusa de que de una u otra manera se les dijo, así como sucede también con el Illuminati, que se dice que Satanás, Lucifer, les dio una regla de que tienen que decirle a la gente, a la sociedad, todo lo que van a hacer antes de tiempo, a través de películas, series y demás cosas que tienen de entretenimiento, para que después no puedan decir nada en el juicio. Entonces se les revela todo antes de tiempo y después se dan las cosas y la gente piensa que es una coincidencia. Dice por acá, antes de Adán y Eva existía gente, ya que los 4 ríos que salen del Edén tienen nombres de ciudades que van a existir desde el diluvio. No, antes de Adán y Eva no habían seres humanos. Adán y Eva fueron los primeros. El hecho de que cuando se mencionan los ríos, se mencionen ciudades que llegaron a ser después, es porque Génesis, que es la historia de la creación, la escribió Moshe, que vino unos 2000 y resto de años después de la creación. Entonces ya para el tiempo de Moshe todos esos ríos y ciudades estaban establecidas, y por ende se utilizan esas referencias, esos lugares como referencias, a pesar de que cuando salían esos ríos todavía no tenían esos nombres. Pero repito, fue porque Moshe lo escribió tiempo después de que todo eso había sucedido. Y fue porque obviamente Yahweh se lo dictó, se lo reveló. Dice, ¿sería parecido el infierno según Dante? ¿Has oído de eso? Pues sí, más o menos he escuchado, no he leído toda la comedia con respecto al infierno, a cómo él lo describe, solo sé algunos detalles, y o sea, por ende, ¿verdad? No puedo opinar completamente, pero con los detalles que me han mencionado, o sea, el hecho de que hayan diferentes niveles de tortura según el pecado, es cierto, pero no necesariamente que se vea como él lo presenta o lo describe con los detalles que él da. En sí, también, ¿verdad? El infierno, por si algo, es temporal. El lago de fuego es eterno. Eventualmente el infierno va a ser echado en el lago de fuego, junto con todas las personas que están ahí o que merecen ir ahí. Y va a variar dependiendo de los pecados de cada persona que haya sido condenada al lago de fuego. Pero sí, si quiere, digamos, si quiere mencionar algunos detalles que salgan ahí a los que usted se refiere específicamente, con gusto le puedo mencionar si en la escritura aparecen. Dice aquí, ¿cuándo se terminan los dolores de parto o ya han terminado? ¿Ya ha sido establecida y normalizada la falsa paz? No. Bueno, va a sonar completamente obvio, pero después voy a explicar por qué lo digo así. Claramente los dolores de parto se acaban cuando nace el niño. Y en Apocalipsis 12 vemos que la Virgen da a luz al niño, que va a regir a las naciones con vara de hierro. Pero a diferencia del cumplimiento literal que se dio con Yahushua, de que vino un hombre de una virgen, en lo que respecta a la Virgen de Apocalipsis 12 es la congregación, y el nacimiento es cuando el último resucita, en el nacimiento para la vida eterna, el nuevo nacimiento, ¿verdad? O el volver a nacer. En sí es en la mitad de los últimos 7 años que la mujer da a luz, y ahí se terminarían los dolores de parto y vendrían las 7 plagas postreras sobre los que están en la tierra. Y como dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos, van a decir eso cuando maten a los 2 testigos.
puesto que los van a odiar y van a pensar que si siguen vivos van a seguir trayendo plagas, entonces si los matan se van a detener todas las plagas, pero más bien se van a venir las 7 plagas postreras, las copas de la ira de los últimos 3 años y medio. Y en el cristianismo dicen que se va a establecer una paz de 7 años, que se va a romper en la mitad de los 7 años, pero en Apocalipsis 6, en el segundo sello, vemos que hay una guerra que llamaría, ¿verdad?, hoy en día la tercera guerra mundial, y por ende quiere decir eso que no hay paz los primeros 3 años y medio, puesto que el segundo sello se da, todo parece indicar, durante el primer año de los últimos 7, el primero de los, obviamente, de la primera mitad. Dice, ¿qué opina acerca de Bitcoin y las demás criptomonedas? Tiene la intención de mantenerse fuera del sistema, sin embargo está basado en tecnología que podría caer bajo el sistema. ¿Vale la pena involucrarse con eso? ¿Cómo lo ve Yahweh? Pues una buena pregunta, hermano. Pues yo mismo ahí le he dado cabeza, porque en lo que respecta a este mundo y economía, sí parece ser una buena inversión. Ya para este momento pues está bastante alto el precio, lo cual muestra que fue una buenísima inversión cuando no valía nada, hasta las regalaban. Y he visto ya varias naciones que están estableciendo sus propias criptomonedas, y parece ir en dirección hacia lo que vemos en la escritura, que se va a conectar con la marca de la bestia. El hecho de, me refiero a cuando se da el nuevo orden mundial, se va a tener un ejército, un gobierno, una religión y una moneda, y esa moneda, lo más seguro, todo indica, va a ser virtual, porque así van a poder controlar todo el dinero que la gente tenga, porque va a ser virtual, van a ser números en una computadora. Y ahorita la que más suena, es la criptomoneda. Algunas se han venido abajo, pero algunas otras parecen ir bien firmes, y mucha gente está haciendo muchísimo dinero con eso. Entonces, en lo que respecta a inversión, parece ser una buena inversión, pero de alguien decidir invertir en eso, creo que debería ser una inversión temporal, como para poder tener un buen, llegar a multiplicar el capital lo más rápido posible para prepararse para lo que viene. Pero para muchos eso podría ser una trampa de querer hacer más y más dinero y acumular, y después quedarían atrapados, en el sentido de que llegará un momento donde la gente no va a poder accesar ese dinero que ha hecho, a menos de que tenga la marca de la bestia. Y ahí estaría la clave, porque ahí van a atrapar a muchos diciéndoles, si no tiene tal cosa, el nombre que le vayan a dar a lo que la escritura llama la marca, entonces no puede accesar todo ese dinero que ha hecho, que ha acumulado con el Bitcoin, por ejemplo. Y sí, no me extraña que parte de lo que dicen que es para mantenerse fuera del sistema sea parte de las excusas, y lo que lo vuelva tan llamativo, y más bien pueda terminar siendo en cierta forma una trampa. Y digo eventualmente, no dudo que mucha gente ha hecho muchísima plata con eso ya, pero normalmente eso lleva a la gente a volverse avariciosa, y a querer más y más y más, y eso es lo que los llega a atrapar o destruir en cierta forma. ¿En qué parte de las escrituras se habla de la reencarnación? Se habla en bastantes partes. Por ejemplo, en Juan 9, los discípulos le preguntan a Yahushua si un hombre ciego de nacimiento había nacido así por sus pecados. Es claro que en el vientre no se puede pecar. Lo que quisieron decir es que si él había pecado en una vida anterior y por eso nació así. Yahushua les da una opción extra, porque también menciona la maldición generacional. Entonces ahí nos damos cuenta que hay 3 razones por las que eso puede suceder, el que alguien nazca con un problema, en Juan 9. Después está el hecho de que Yahushua dice que Elías era Juan el Bautista. No dice que era parecido, que andaba con la misma prédica, con la misma doctrina, no, sino que él es Eliyahu. Además de eso, cuando preguntaban quién era Juan el Bautista o quién era el Mesías, Yahushua, la gente pensaba que podía ser Jeremías o algún otro profeta. Lo vemos en las buenas nuevas, lo que llaman los evangelios. Entonces, eso muestra que sí creían en que las personas volvían al mundo.
puesto que esperaban a los profetas, y un profeta esperaban que si volvía al mundo también profetizara nuevamente. Por eso, o sea, no quiere decir que ellos solo esperaran que los profetas reencarnaran, sino toda persona vuelve al mundo y muy posiblemente relacionado con las mismas, o sea, teniendo las mismas cualidades, y por ende en este caso esperaban que los profetas volvieran al mundo. Como lo vemos, repito, cuando Yahushua pregunta quién dice la gente que soy yo, algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Además, en el antiguo pacto vemos un verso en Salmos cuando David dice que él hará a los malos volver al Seol. El Seol es a donde van los muertos. La única forma de que alguien vuelva al Seol es si ya ha estado ahí. Entonces los malos, como han estado en el Seol, pero Yahweh les ha permitido volver a rectificar, David menciona que por sus maldades van a tener que volver al Seol, en sí, a la tumba. También Job menciona volver al vientre de su madre desnudo, y la única forma de que eso suceda es teniendo un cuerpo nuevo de bebé después de haber muerto, puesto que él dice que se irá de este mundo, refiriéndose a la muerte, y después volverá al vientre desnudo. Ahí eso quiere decir que después de morir volvería a nacer eventualmente. Y hay otros cuantos más ejemplos a través de la escritura que ya he mencionado por acá en otros programas, donde sí me he tomado un poco más de tiempo para ver todos los versos y demás, pero ahí en sí fue un resumen de las varias partes donde lo vemos. Dice, ¿me podrías explicar la parábola de las semillas? Me imagino que se refiere a la parábola del sembrador. En Mateo 13 dice, aquel día salió Yahushua de la casa y se sentó junto al mar, se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces, como sabemos después por la explicación que da, y voy de una vez adelantando, la palabra de Yahweh es la semilla. En Apocalipsis 19:13 vemos que la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Entonces la semilla es el nombre de Yahushua. Entonces cuando uno predica del Mesías, está buscando poner la semilla en tierra fértil para que dé fruto. Sin embargo, durante el tiempo del ministerio que cada persona tiene, se va a encontrar con diferentes tipos de personas. Unos que están como esto de acá junto al camino, no son verdaderamente del camino, están junto a, y dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Las aves representan a los ángeles, principalmente los ángeles caídos, puesto que llegan y se comen la semilla para que la persona no crea. Después dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, personas que tienen corazón de piedra, entonces no puede ahí la semilla crecer. Dice, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y como no tenía raíz se secó. Yahushua es la raíz de David. El sol, como las pruebas de este mundo, aflicciones que llevan a la persona a dejar de creer por esa dureza de corazón hacia lo espiritual. Después dice, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando una persona practica el pecado y se le predica, es como los espinos están conectados con el pecado, y ese pecado, por el deseo de querer seguir practicándolo, llega a ahogar esa semilla que se puso en la persona. Después dice, pero parte cayó en buena tierra. Esa es la persona que va a dar fruto, la persona que verdaderamente va a escuchar y creer. Con solo esto vemos que es normal que la mayoría, puesto que aquí la relación es 3 y 1, la mayoría vaya a rechazar la verdad. Algunos van a decir aceptarla, pero a los días, a los meses, van a estar igual o peor que antes, porque era algo temporal, no tenía raíz. Entonces dice, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto
cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Era cada persona que tenía tierra fértil llega a dar un fruto diferente dependiendo de cuán fértil sea esa tierra, pero siempre dando muchísimo. Incluso cuando da el mínimo es 30 por 1. Se siembra una semilla y sale como si se hubieran sembrado 30. Después dice: el que tiene oídos para oír, oiga. También en lo que respecta a los números, el 100 representa el cielo, ¿verdad?, que sería la recompensa celestial. El 60 representa un escudo como la fe y representa un soporte, ayuda. Y el 30 representa aprendizaje y guía. Entonces, leo la explicación que es en el verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Esos son los que están junto al camino. Algunos dirían por acá, puestos al camino. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, que sería el ángel caído, el ave, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Porque, y esto es importante, cuando dice y no la entiende, llegar a entender es clave, porque a través del entendimiento se llega uno a acordar. Cuando uno lo entiende, se le graba, porque lo puede explicar desde varios puntos de vista. Si uno no lo entiende, básicamente tendría que memorizarlo, y eso se convierte en algo mucho más difícil, que más bien va a enredar a la persona y eventualmente lo va a olvidar, y por ende se va a devolver al error en el que se encontraba. Pero si uno llega a entender, se le queda grabado. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La escritura dice que seremos odiados por todos por causa de su nombre. Su nombre es la palabra. Entonces, cuando viene persecución por lo que predicamos, por en quien creemos, esas personas que son como piedras tropiezan porque no quieren ser perseguidos, no quieren ser odiados, no quieren pasar por la aflicción que sea necesaria para purificar el alma. Dice: pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Los espinos, como decía, el pecado, como el engaño de las riquezas. Como sabemos, el amor al dinero, el amor a las riquezas, es la raíz de todos los males. Y las preocupaciones de este siglo vienen a ahogar la fe, vienen a ahogar lo que Yahweh quiere hacer en uno. Por eso uno tiene que poner las preocupaciones en Yahweh, en las manos de Yahweh, que Él se encargue, porque es el que tiene cuidado de nosotros y nos da todo lo que necesitamos. Y de ahí viene la fe y la confianza que debemos tener en Él, como para poder vivir la vida sin preocuparnos, excepto por cumplir su voluntad, cumplir los mandamientos. Entonces, decía: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Una vez más, entiende la palabra. En este caso, ¿verdad?, comparado con el primero, que no la entendió. Pero dice acá: el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice: los ángeles caídos, ¿dónde están? ¿En el infierno? Bueno, toda Rabá, bendiciones por lo que menciona el programa. Ahora bien, dice: los ángeles caídos, ¿dónde están? En el infierno. Hay diferentes ángeles caídos, o sea, a través de la historia han caído ángeles en diferentes instancias. Y, por ejemplo, los que cayeron en el tiempo de Noé, que aparecen mencionados en el libro de Enoc, esos sí están en el infierno, en sí los peores en el abismo, que es la peor parte del infierno, en sí el Abadón, donde estaría Azazel,
que en el libro de Enoch aparece como Azael, y que va a salir en la quinta trompeta del infierno junto con el resto de los ángeles que están atrapados para destruir la tierra. Pero hay otra gran cantidad de ángeles que van a caer después de las trompetas. En sí, bueno, se podría decir como el día antes o un día, bueno, sí, un día antes o el mismo día en que el falso Mesías se va a manifestar en la tierra, cuando se da la huida, que es vendría siendo unos pocos días, como una semana antes de la séptima trompeta. Entonces, en sí, en Apocalipsis 12 vemos que el dragón, que es Lucifer, va a caer a la tierra con el tercio de los ángeles. La mayoría de la gente, por ver ese capítulo escrito desde hace 2000 años, considera que él ya cayó y que está en el infierno o en la tierra, porque la escritura dice que Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar. Ese Satanás que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar es Samael, que es otro ángel que cayó al inicio incluso antes de que iniciara la historia humana, cayó un ángel llamado Samael, que quedó como la maldad de esta realidad. En el tiempo de Noé cayó Azazel, Shemhaza, con el resto de los ángeles de ese tiempo, y están atrapados en el infierno esperando ser liberados para traer destrucción a la tierra. Y Lucifer, con el tercio de los ángeles, según Apocalipsis 12, cae hasta la mitad de los últimos 7 años, que sería unos pocos días antes de la séptima trompeta. Después de que caen, cuando caigan, van a hacerse pasar por, Lucifer se va a hacer pasar por el Mesías, va a decir ser el Cristo. Tristemente, como la humanidad está tan desviada hacia la mentira, la mayoría le va a aceptar pensando que es la salvación. Ahí va a obligar la marca, y después de 3 años y medio Mashiach desciende en Apocalipsis 19 para pelear en la guerra de Armagedón y quitarle el poder y establecer el reino de Yahweh en la tierra, y ahí Lucifer va a ir al infierno. Entonces, espero haya quedado claro. Dice, ¿cómo entender Enoch 93:10? Con respecto a esto, hay un par de versiones que a veces el capítulo es diferente y el verso, entonces espero que sea el mismo el que voy a leer al que usted espera. Dice Enoch 93:10: y al final de esta semana serán escogidos los elegidos como testigos de la verdad y de la planta de justicia eterna. Les será dada sabiduría y conocimiento por septuplicado. Por ejemplo, el sol va a brillar 7 veces más, al igual que la luna, y eso también hace alusión a que la sabiduría y el conocimiento se va a multiplicar 7 veces. Vamos a entender mucho más. Y bueno, en sí creo que no hay que explicar mucho aquí en este verso. Imagino que me lo envió como ilustración de la pregunta. Dice, ¿cómo puedo entender ser escogido y ser elegido? ¿Cómo entender Enoch 93:10? Bueno, aquí en este verso, ¿verdad?, lo que está diciendo es, va a llegar un punto, como lo vemos en Apocalipsis, los primeros 3 años y medio, cuando van a haber 144,000 elegidos, que van a ser testigos de la verdad, porque van a aceptar el testimonio de los 2 testigos, que dan testimonio de Yahushua, que es la verdad. Yahushua es la raíz, el último es la rama. Primero y último hacen la planta de justicia eterna, que aparece ahí. Y dice, les será dada sabiduría y conocimiento por septuplicado. En Apocalipsis 7:14 vemos los 144,000 elegidos, que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces los elegidos van a ser personas que buscan el reino de Yahweh y su justicia sobre todas las cosas, y por eso Yahweh se les revela a su hijo Yahushua a través de sus verdaderos nombres, y les ayuda a entender la escritura mejor para poder poner por obra sus mandamientos, de tal manera que van en el camino purificándose, enderezando sus pasos hasta el punto en el que se abre el libro de la vida, y ahí se encontraría su nombre escrito como para ser sellado, para ser cosechado en la séptima trompeta. Entonces, la escritura dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por ende es algo de fe, esforzarse, como le dijo Yahweh a Yahushua, conocido como Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces es esforzarse, tener fe
perseverar hasta el fin, y sabiendo que Yahweh es justo, si Él ve en usted esa búsqueda sincera por la verdad y por el ser escogido y demás, puede estar seguro que Yahweh lo va a tomar en cuenta. Y por si algo le recomiendo los estudios del Camino de Yahweh, donde menciono o explico ya mucho más a fondo Apocalipsis 11, Apocalipsis 14, los puede ver, ya están completamente grabados en el canal El Camino de Yahweh. Entonces si entra al canal en YouTube, canal Camino de YHWH, ahí le va a aparecer, puede buscar ya una vez que está en el canal, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 con respecto a ese tema. Dice, ¿puedes aclararme si el último es una reencarnación del primero? En palabras simples, ¿cómo debo entender al último? Pues en sí es una muy buena pregunta, y con respecto a lo de, voy a responder esa primero, después tratar de simplificarlo. En sí, en el judaísmo, por ejemplo, se habla de que Adán reencarnaría como David y después reencarnaría como Mashiach. En el judaísmo también se habla de dos Mesías, un Mesías hijo de Yosef, un Mesías hijo de Yahudá, o Mesías hijo de David, según lo que vemos en Génesis 49 y otras partes de la escritura. Desde el aspecto espiritual, se podría decir que sí, a la primera pregunta de si es una reencarnación, pero en el sentido de que así como con una candela encendida uno puede encender otra candela y la primera se mantiene encendida, la misma llama, pero con esa llama se encendió otra candela, de la misma manera vendría siendo que el cuerpo del último se encendió con la chispa del alma del primero. Pero hay una gran diferencia entre primero y último, que es que el primero vino a través de una virgen, como el único engendrado del Padre, el Hijo unigénito del Padre. Al último Yahweh le promete volverlo primogénito, una vez que se una a la llama mayor, por decirlo así, al primero, como lo vemos en Ezequiel 37, que el primero y el último, el que viene a través de David y el que viene a través de Yosef, se van a hacer uno. Una gran diferencia es que el primero vino a través de una virgen, el último viene como hijo de hombre, o sea, viene de una relación normal de hombre y mujer, por ende viene con la carne que trae el pecado de Adán, y por eso viene como hijo pródigo, en sí similar al resto de la humanidad, para experimentar ese otro lado de ser humano y para cumplir otras partes de lo que vemos en los profetas, en la escritura en general. También, por ejemplo, en el judaísmo se habla de que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento tienen una misma raíz. Y Yahweh dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Entonces Yahweh es el que se manifiesta como primero y último, pero sí se puede hablar de que el alma del último viene siendo encendida o siendo una chispa de la del primero, que es la luz misma. Entonces, estoy diciendo un montón de detalles que para que en sí espero pueda entenderlo desde varios puntos de vista, porque como venía diciendo, en el judaísmo dicen que Adán, por ejemplo, Adán se forma con las letras Aleph, Dalet y Mem, que vienen siendo la primera letra de Adán, David y Mashiach. Entonces por eso, entre otras cosas, por ejemplo, Adán vivió 930 años, pero Yahweh le había dicho que viviría un día. Para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces Adán iba a vivir 1000 años, pero terminó muriendo a los 930. Sin embargo, después viene David y vive exactamente 70 años. Los 930 de Adán con los 70 de David hacen 1000, y ahí se cumpliría la edad completa que se le había prometido a Adán. Y de ahí también eso de que mencionaba de la reencarnación. Después se habla de que ese mismo sería el que vendría como Mashiach, y al ser Yahushua, el que vino a través de Yahudá, el unigénito del Padre, la palabra, entonces vino directo de Yahweh
mientras que el último, si vino como hijo de hombre, o sea, si viene directamente desde Adán, entonces ahí sería donde cabría la posibilidad de que se cumpla eso que esperan los judíos de Adán, David y en este caso el último. ¿Por qué? Vemos en Zacarías y en otras partes de la escritura donde Yahweh pone a Zorobabel como ejemplo del último. En Zacarías vemos que Yahweh habla de la rama de David. En Jeremías vemos que menciona a David mismo, que levantaría a David como rey. De ahí también lo que hablan de reencarnación, porque Yahweh promete en el fin de los tiempos levantar a David como el rey del pueblo, pero el rey es lo que viene a cumplir el último, puesto que Yahushua vino como sumo sacerdote. El primero vino como sumo sacerdote, el último viene como rey. Por eso es que es hasta el final que vemos en Apocalipsis 19 que aparece escrito en su muslo y en su manto o en su túnica, Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Menciona que viene escrito en dos partes porque es la unión del primero y el último. Y dos cosas vienen escritas: Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Primero vino como sumo sacerdote, ahora viene el último como rey. El primero es la palabra, el último es la voz. Otro ejemplo en el que, o sea, como para continuar con eso de que mencionó en el inicio de la pregunta de la reencarnación, cuando Eliyahu fue llevado vivo al paraíso, ahí vemos claramente, él no experimentó muerte, fue llevado en un carro de fuego hacia el cielo, pero después de un tiempo nace Juan el Bautista, Yahohanan el Inmersor, a través de Elisheba y Zeharia, o sea, a través de una relación común y corriente, hombre y mujer, nace el que después Yahushua nos dice es la reencarnación de Eliyahu. Juan el Bautista era la reencarnación de Eliyahu, a pesar de que Eliyahu no murió. Entonces, ahí vemos un ejemplo perfecto de cómo sería la segunda venida. ¿Por qué? Porque si la segunda venida de Eliyahu, quien se fue hacia el cielo vivo, según lo vieron los que lo vieron, en este caso Elishua, si Juan el Bautista fue la reencarnación de ese hombre que ni siquiera experimentó muerte, fue llevado al cielo vivo, eso queda como un ejemplo de que Yahushua fue llevado vivo al cielo en una nube, como lo vemos en Hechos 1, pero después tendría que volver, como lo profetiza Isaías y lo profetiza Jeremías, a través de una relación normal entre un hombre y una mujer, lo que llama el mismo Mashiach el Hijo del Hombre. Entonces el último viene como el Hijo del Hombre, como dice Jeremías 31, a través de una mujer, en este caso no virgen, o sea, en una relación normal con un hombre. Y en Isaías habla de que nacerá, además de que nacería de una virgen un niño. Después en Isaías 9 menciona a otro niño naciendo y el principado sobre su hombro, o sea, el que se va a convertir en rey, refiriéndose al último, y es llamado Padre eterno. Yahushua vino como hijo, el último viene como padre. El último es llamado príncipe de paz. Yahushua dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer una espada y encender un fuego. Yahushua vino como el agua de vida, el último viene como el fuego consumidor. Por eso tenía que venir Yahushua a encender el fuego, porque solo a través del primero se podía manifestar el último. Solo a través de la palabra existe la voz. En sí, el que la voz tenga sentido al menos, porque ese sentido lo da Yahushua, que es la verdad. Yahushua trajo la sabiduría, el último trae el entendimiento. El primero es la puerta, el último es el buen pastor. El primero es el brazo de Yahweh, el último es la mano de Yahweh. Y por eso son uno en Yahweh, y por eso Yahweh dice en Isaías 3 veces: yo soy el primero y yo soy el último. Entonces el primero y el último son dos manifestaciones de Yahweh en dos tiempos diferentes, en dos cuerpos diferentes, o sea, en dos odres diferentes. Por eso Yahushua, entre otras cosas, dijo: vino nuevo en odre nuevo.
vino viejo en odre viejo, para que se mantengan juntos, para que se conserven juntos y uno no dañe lo otro. Entonces, para no dañar la realidad, Yahweh no rompe las leyes de la naturaleza, a menos de que ya lo hubiese establecido desde el principio en todos los milagros que él habría decidido hacer a través de la historia. Él se manifiesta a través de lo mismo que él estableció en esta realidad, me refiero a las leyes, para dar en sí su mensaje, para dar salvación, redención, etcétera, etcétera. Por eso nació como hombre, dio su sangre, pagó por el pecado él mismo, y con más razón por eso el último viene como hijo de hombre, hijo pródigo, etcétera, etcétera, para que nadie pueda tener excusa en el juicio, entre otro montón de razones. Entonces, como decía, el que Eliyahu fue llevado vivo hacia el cielo y después nace de una relación hombre y mujer, como Juan el Bautista, y Yahushua dice, ese es Eliyahu. Eso es un ejemplo de que así como Yahushua en Hechos 1 se fue hacia el cielo vivo, después de una relación de hombre y mujer nacería el Hijo del Hombre como la segunda manifestación. Por eso es que Yahushua, como el Cordero, está en Apocalipsis 5 con el libro sellado, ¿verdad? Con 7 sellos, y empieza a abrir el sello cuando se manifiesta el último en la tierra. Entonces, es por esa razón que acabo de explicar que Yahushua el primero está a la derecha del Padre en los cielos, mientras el último, la segunda manifestación, cuya alma habría sido encendida con esa misma llama del primero, estaría manifestándose en la tierra. Por eso también Yahushua dijo en Juan 3:13 que el único que ha ascendido a los cielos es el que descendió, y dice el Hijo del Hombre que está en los cielos. Yahushua, estando en la tierra, dijo en Juan 3:13 que el Hijo del Hombre estaba en los cielos, y eso es revelando cómo mientras el primero estaba en la tierra, el último estaba en los cielos, y ahora que el último se manifiesta en la tierra, Yahushua el primero está en los cielos a la derecha del Padre. Por último, en Salmo 110 aparece que Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El cielo es el trono de Yahweh, la tierra es el estrado de sus pies. Cuando Yahweh le dice a Yahushua, siéntate a mi derecha, cosa que sucedió después de que él resucitó, le está diciendo, venga, quédese aquí mientras yo vuelvo a descender, o sea, mientras Yahweh se vuelve a manifestar en la tierra como ser humano para hacer caer a Lucifer, que son los enemigos de Yahushua. Una vez que Lucifer cae a la tierra, los enemigos de Yahushua se convierten en el estrado de sus pies. Entonces, Salmo 110 también revela la venida del último, cosa que ni siquiera los judíos entendían, y por eso Yahushua citó Salmo 110 para dejar a los fariseos todos confundidos con respecto a lo que ellos pensaban, cuando él les preguntó de quién es hijo Mashiach, y ellos dijeron de David, y él les dijo, ¿cómo va a ser hijo de David si el mismo David lo llamó soberano en Salmo 110? Ahí Yahushua dejó claro que él es la raíz de David, no la rama de David. Los judíos esperaban a la rama de David y por eso rechazaron a la raíz, porque no lo reconocieron. Ahora en el fin de los tiempos están esperando a la raíz, sin entender que el que se tiene que manifestar es la rama, el último. Dice, en palabras simples, ¿cómo debo entender al último? También, como he mencionado, una de las cosas que he explicado con respecto al inicio de toda la creación y cuando Samael fue creado y condenado, cuando fue condenado, Yahweh hizo salir de sí mismo 7 malajim de fuego, entre los cuales el principal sería Micael, que se manifiesta como la voz. Pero antes de eso se manifestó la luz, que es Yahushua, para revelarle a Samael que se había equivocado y que sería condenado. Y después salió Micael para ejecutar la condena y básicamente meterlo preso en esta realidad, como ese león rugiente que anda viendo a ver a quién devorar. Entonces, el primero y el último como luz y fuego, como palabra y voz, el que da sabiduría y entendimiento, y etcétera, etcétera, todo lo que ya he dicho. Espero con todo lo que expliqué haya quedado un poco más claro. En todo caso, hermano, eso es uno de los temas que de fijo aparece mucho entre las enseñanzas de la congregación,
por el hecho de que es algo tan diferente a lo que normalmente se ha enseñado, tristemente por el error de la doctrina cristiana de la apostasía. Entonces lo invito a que vea, que no sé si, me imagino que ya sabe, si lleva varios meses de escuchar, y espero pueda conectarse al camino de Yahweh para que vea ahí también las enseñanzas y pueda aprender muchísimo más acerca de ese tema y todos los demás temas que se presentan en la escritura. Y si la tercera guerra es bacteriológica o por medio de estar atacando con HARP, pues sí, no dudo que esos, que ambas que me menciona acá se puedan dar, pero y de hecho, o sea, de fijo se van a dar porque vemos en la escritura diferentes desastres que van a suceder, que se podrían provocar con HARP, así como el cuarto sello, que podría tener que ver con un virus, como he mencionado. Pero el segundo sello habla de que se le da una espada que hace alusión a derramar mucha sangre, por eso el caballo es rojo, y es para quitar la paz del mundo. Entonces, aunque obviamente a través de la preocupación, por ejemplo, a alguien se le puede ir la paz, en sí, en general, en la escritura, cuando se habla de paz, el contrario es guerra, ¿verdad? Y cuando se habla de guerra se refiere a se matan unos a otros, no necesariamente a través de un virus. A lo que me refiero con eso es que aunque las naciones puedan utilizar un virus como un ataque de guerra, en la escritura se profetizaría como, o se mencionaría como el hecho de que un virus mató a X cantidad de personas, porque ese es el punto principal. Mientras que el segundo sello, por la forma que se explica, parece indicar la guerra, entre comillas, común y corriente, puesto que menciona espada, pero obviamente hoy en día no utilizarían espadas, sino armas de fuego, bueno, diferentes montones de cosas que tienen hoy en día para matar. Entonces, no dudo que eso que usted menciona sí suceda, que sí lo están haciendo, pero eso estaría conectado con otras de las profecías que vemos en Apocalipsis, no con el segundo sello. Y bueno, y por otro lado, digamos que algunos han pensado, ¿verdad?, que lo del COVID ha sido un ataque y por ende eso ya sería la guerra, y eso querría decir que ya llevaríamos como 2 años de esa guerra, pero en esos 2 años no se han dado los otros sellos, no se han dado las trompetas, entonces no puede ser esa la guerra, por dar un ejemplo. Espero haya quedado claro al menos ese ejemplo. Continúo. Dice, ¿en qué parte de la escritura se habla sobre el infierno? En muchas partes, dependiendo, o sea, qué es lo que, o sea, no sabría cuál decirle en particular. No sé qué es lo que quiere saber del infierno, pero en la escritura se menciona en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Se habla de que el fuego es eterno, el gusano que nunca muere, que cubre como cobija y también sirve como colchón, en el sentido de que estarían cubiertos de gusanos, tienen una llama que nunca se apaga, una llama eterna, están en esa llama en sí. También habla de que es el crujir de dientes, del dolor que se siente. También se habla de que el infierno es confusión y vergüenza perpetua. Esa es una de las cosas que se menciona más acerca del infierno, la vergüenza y la confusión en la que se encontraría el alma ahí, además del fuego. Pero en el libro de Hanoc también se ve castigo a través de hielo. Entonces no solo fuego, también, o sea, hay diferentes formas en las que se puede dar lo que se conoce como infierno. En 2 de Samuel 2:18, ¿cómo interpretas los 4 nombres? ¿Cómo interpretas ligero de pies? Ligero de pies significa ser muy rápido, era como el flash. 2 de Samuel 2:18 dice, estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abishai y Asael. Asael, que era ligero de pies como una gacela del campo. Esto es particular porque, como acabo de decir, como Flash, el superhéroe, ¿verdad?, así como lo llaman, Flash, ese personaje es basado en Hermes. Hermes, también conocido como Mercurio, también Tot. En Egipto era Tot, en Roma Mercurio, en Grecia Hermes.
el mensajero de los dioses. Y repito, Flash fue basado en ese supuesto dios, como lo llaman. Y curiosamente, Azael, el ángel que cayó en el tiempo de Enoch, quien se convirtió en Azazel, ese Azael es representado por Mercurio y es visto como el mensajero de los dioses, en cierta forma como Prometeo, en el sentido de que descendió de los cielos para darle información a los hombres de cómo ser más pecadores. Y Azael fue el que más hizo eso. Entonces es particular en este verso. Obviamente aquí este Azael no es el mismo del libro de Enoch, sí quiero dejar eso claro, pero es el mismo nombre. Y de ahí la relación que hay entre que este hombre fuese ligero de pies y se conecta eso con Azael de el libro de Enoch, por todo lo que ya acabo de explicar. Voy un momento a la concordancia para ver estos 4 nombres. Los 4 nombres que tenemos por acá significan Zeruyá, quiere decir bálsamo, incluso se podría decir bálsamo de Yah. Yoab, que quiere decir él es padre, refiriéndose al poderoso. Abishai, que significa mi padre es un regalo. También se puede ver como mi padre es Yishai, ¿verdad? Yishai era el nombre del papá de David. Entonces mi padre Yishai sería un nombre que hace alusión a David. En Isaías 11 aparece que del tronco de Yishai saldría una vara. Y después menciona la raíz de Yishai. La raíz de Yishai es Yahushua el primero. La vara que sale del tronco de Yishai es el último, la rama de David. Y después Azael, en este caso sí se escribe diferente por si algo, aunque las letras pueden intercambiarse para llegar a ver esa misma conexión que mencioné ahora. En este caso Azael quiere decir lo que hizo el poderoso o hecho por el poderoso. Y por ende estos 4 nombres que vemos acá se podrían interpretar como el bálsamo de Yah, que se puede ver, ¿verdad?, como la unción, su espíritu, el espíritu o bálsamo, unción de Yah, que es el padre de aquel cuyo padre es Yishai, es aquel a quien hizo el poderoso. Diciéndolo al revés, aquel a quien hizo el poderoso, cuyo padre es Yishai, por ende David, la rama de David, él es padre, va a ser el padre de los 144,000 escogidos, como un bálsamo de Yah. El bálsamo hace alusión a alegría, también, como mencioné ahora, a la unción. Entonces, repito, aquel a quien el poderoso hizo es aquel cuyo padre es Yishai, o sea, la rama de David. Él es padre de los escogidos, espiritualmente hablando, el bálsamo de Yah. Dice, ¿podrías explicar explícitamente qué se necesita para ser digno de ser tratado como prójimo? O sea, digno de ser tratado como prójimo. En realidad se puede decir que todo el mundo es digno de eso, por solo ser humano. Pero, digamos, en lo que respecta como es la sociedad de hoy en día, ¿verdad?, el que es digno de ser tratado como prójimo es aquel que se comporta como prójimo, o sea, respetuosamente, actúa como hermano, ayuda al prójimo, como por ejemplo el que menciona Yahushua cuando le preguntaron ¿quién es mi prójimo? Yahushua comentó la historia de un hombre tirado, golpeado porque lo habían asaltado, y pasó un sacerdote, pasó un levita, lo vieron de lejos y siguieron caminando, mientras que llegó un samaritano, que hoy en día la idea de la palabra samaritano se tiene como de un hombre que hace el bien, pero en el tiempo de Yahushua un samaritano era un hombre que veían como un impío, un hombre que veían como un pagano, como un gentil y otro montón de términos, o sea, lo veían negativo. Entonces Yahushua por eso pone el contraste entre el levita, el sacerdote, que se supone que serían prójimo, se supone, pero actuaron como animales porque cuando vieron a un ser humano golpeado pasaron de lejos, lo evitaron como si no fuera con ellos, mientras que el samaritano, que el sacerdote y levita verían como un hombre impío, pecador, que se iba al infierno, fue el samaritano el que verdaderamente trató a este hombre como tenía que ser. Entonces lo ayudó, lo levantó, lo llevó
lugar donde pudiera tratar sus heridas, pagó por el hotel y pagó por cualquier otra cosa que necesitara el hombre. Entonces Yahushua explicó, ese es el prójimo. Entonces, como dice la escritura, debemos hacer con otros como nos gustaría que hagan con uno. De ahí entonces el que una persona, si es así, se vuelve digno de ser llamado prójimo o tratado como prójimo. Continúo, dice, ¿cómo identificar al buen pastor y a los elegidos? Apocalipsis 7 menciona a los elegidos como aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Repito, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, ahí describe a los elegidos como que se mantienen vírgenes, refiriéndose a que no se mezclan con la gran ramera, o sea, la doctrina falsa, y que siguen al Cordero por donde quiera que va, son sin mancha delante del trono de Yahweh. En sus bocas no se encuentra mentira, o sea, invocan el nombre de verdad, el nombre de la verdad, el verdadero, Yahushua. A través de Yahushua son purificados, siguen al Cordero por donde quiera que él va, no se mezclan con ninguna doctrina falsa. Y en Juan 10 aparece que las ovejas, que en este caso serían los elegidos, reconocen la voz del buen pastor. O sea, no se reconoce al buen pastor por las apariencias, se reconoce al buen pastor por la doctrina que enseña. La enseñanza, la prédica, es lo que va a revelar a las personas que son elegidas quién es el verdadero buen pastor. Entonces las personas del mundo que vayan a escuchar a los dos testigos escucharán al testigo como Moshe, que es el buen pastor, y reconocerán a través de su prédica que él es. Dice, ¿deberíamos pensar en la opción homeschooling para nuestros niños? Pues la verdad que sí, hermana. Siento yo por muchas razones que es la mejor opción, y en realidad desde hace mucho tiempo, ahora con más razón. Sé que puede convertirse en más trabajo para algunos, o sea, dependiendo de lo que hagan en su día a día, una gran responsabilidad, pero sin duda mucho mejor. Dice, ¿es posible que a los escogidos también pierdan el primer amor al pasar el tiempo? O sea, por decirlo así, si hablamos de categorías, si uno que era elegido pierde el primer amor, cae en la categoría de la congregación a la que se le habla de que tiene que volver al primer amor. Y cuando ese elegido vuelve al primer amor, cuando se da cuenta de que se está alejando de ese amor, se está enfriando, por decirlo así, en el aspecto espiritual, cuando ese elegido se da cuenta de eso y vuelve al primer amor, vuelve al estado en el que se encontraba de congregación de Filadelfia. Ahora, por si algo, en Apocalipsis 2 y 3 vemos unas cartas o mensajes que se le envían a 7 congregaciones que estaban en Asia, de las cuales la sexta es Filadelfia, que son los escogidos, los que tienen el nombre del Padre y del Hijo, los que no lo niegan, y por ende Yahweh los salva de la gran tribulación al cosecharlos durante la séptima trompeta. Entonces esos elegidos son los que van a ser salvados, como los 144,000. Pero si uno de los elegidos se empieza a alejar, se empieza a enfriar, entonces llega a ser como los de la congregación que se menciona en el segundo capítulo, la congregación de Éfeso, donde le dice, verso 4 del 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Es posible que a los escogidos también pierdan el primer amor al pasar el tiempo. O sea, es posible que un escogido sea tentado con eso y llegue a sentirse en cierto punto de su vida de esa manera, pero el que es escogido es porque al puro final va a ser escogido. Entonces, el que verdaderamente es escogido, si en algún momento se empieza a enfriar, Yahweh lo va a ayudar, y como a todo el mundo ayuda, pero en este caso esa persona va a entender el mensaje de que se está desviando, de que se está enfriando, se va a purificar, va a perseverar y va a llegar al punto en el que Yahweh lo escoge. Pero los de Éfeso, por ejemplo, que es a los que se les habla del primer amor,
estos no son de los 144.000 escogidos. Entonces mi punto es, puede que haya una persona que al puro principio piense ser de los escogidos, pero se empieza a enfriar, se empieza a enfriar, se empieza a enfriar, hasta el punto en que en realidad se revela al fin de toda la historia que era de la congregación de Éfeso y no de la congregación de Filadelfia. Pero vuelvo y repito, en el caso de alguien que busca ser escogido por el Padre Todopoderoso, si empieza a sentir en su corazón que se está enfriando, debería hacer diferentes cosas como ayunar, meterse en oración con el Padre para pedirle ayuda, meterse en la escritura, leer un poco más, etcétera, etcétera, cosas para tratar, para en sí encender esa llama nuevamente y recordar todo lo que Yahweh ha hecho por uno, para así volver a ese primer amor. Es a lo que me refiero. Dice, el espíritu de verdad está dispuesto, pero no lo dejan entrar a su interior. Así es, o sea, parece una pregunta retórica, y en cierta forma, pues sí, es la gente la que por su pecado, como Yahweh tiene, como Yahweh es bueno y le dio al hombre libre albedrío, entonces, si el hombre no quiere recibir su espíritu, si el hombre no quiere saber la verdad, si el hombre se quiere engañar a sí mismo, Yahweh es tan bueno que se lo permite. Pero claramente Yahweh ya nos ha dicho las consecuencias de alejarse de él, y eso es el punto, eso es lo malo, que la gente se engaña a sí misma para también ignorar esas consecuencias que después llega a pasar, que después llega a experimentar, y llega a culpar al Creador por esas cosas, cuando fue la misma persona la que a través de sus propias decisiones llegó a ese punto. Dice aquí, algunas bestias ya están establecidas aquí en la tierra. Verá, la escritura habla de las dos bestias de Apocalipsis 13, el líder mundial y el líder religioso. Y sí, no tengo duda de que ambos ya andan en el mundo. Dice, caen en idolatría los que usan imágenes de leones con corona, haciendo referencia al Mesías. La escritura habla del símbolo del león, el león de Yahudá. La escritura nos dice que no debemos hacer imágenes para hincarnos ante ellas. Entonces, si alguien hace una imagen de un león y se hinca ante ella y busca adorar a través de esa imagen, pues sí va a estar en idolatría. Pero si lo que hace es un dibujo, arte, que simboliza, como el cordero es un símbolo, el león es un símbolo, el toro es un símbolo, etcétera, etcétera, son símbolos que nos muestra la misma escritura. El problema sería, o sea, como Yahushua sabemos vino como un ser humano, el problema es hacer un dibujo de un ser humano y decir, esas facciones, exactamente ese es, porque la gente se hace una idea. Ahora, cuando se hace un león, sabiendo que Yahushua vino como hombre, se entiende que es simplemente un símbolo, una metáfora, refiriéndose a lo que dice la escritura con respecto al león de Yahudá, el rey, etc. Pero repito, el problema es, por ejemplo, en el catolicismo, donde hicieron una imagen y le llamaron Jesús. Tanto el nombre como la imagen son mentira, no son ni el nombre del Mesías ni la imagen o la forma en que se veía el Mesías. Por ende, Jesús con su imagen es completamente un ídolo, y el hecho de que la gente se hinca ante esas imágenes, el hecho de que la gente cierra sus ojos, menciona el nombre y ve esa imagen en su mente, eso es idolatría. Espero eso haya quedado claro. Dice por acá, en el mundo de la psicología se habla mucho del autoconocimiento, según la escritura o el sentido espiritual, ¿cómo debemos aplicarlo? Pues en sí, el buscando, o sea, mucha gente trata de ser alguien que no es. Tristemente, la mayoría de la gente busca ser como alguien que vio en una revista, bueno, hoy en día casi no hay revistas, pero que vio ahí por Instagram, que vio por algún comercial de televisión. En sí, los hombres queriendo ser como algunos deportistas o actores de cine, las mujeres igual como actrices o algunas otras personas, pero nadie queriendo ser la persona que fue creada para ser. Y la única forma de llegar a convertirse en esa persona es conociéndose a sí mismo, o sea, buscando, obviamente, verdad, que quede claro, primero que todo es conociendo a Yahweh,
Pero lo interesante de eso es que a Yahweh se le conoce en el mismo camino por el cual uno debe ir para conocerse a uno mismo, porque es Yahweh el que le revela a uno para qué lo creó, para qué lo hizo a uno, cuáles son las cualidades que tiene, cómo puede explotarlas, cuáles son las debilidades, para saber también en qué fortalecerse, qué debe mejorar, qué debe cambiar. Entonces debemos buscar hacia el interior, buscar ser completamente sinceros con nosotros mismos, no dejarnos engañar por el corazón, por la inclinación al mal, sino que reconocer lo que debemos mejorar, lo que debemos cambiar, lo que nos falta, buscar a Yahweh y pedirle al Padre que nos revele quiénes somos en su plan, para qué nos creó, puesto que solo llegando a ser la persona que Él creó es que vamos a ser verdaderamente felices, vamos a estar verdaderamente llenos, porque en realidad la felicidad no debería ser algo condicional de que hasta que llegue a ese punto voy a ser feliz. La Escritura nos manda a gozarnos en todo momento, sabiendo lo que Él tiene preparado, sabiendo lo que viene, que es parte de la fe. Entonces debemos mantener el gozo en todo momento, pero mi punto es que aquello que todo el mundo anda buscando, ese vacío que todo el mundo anda buscando llenar, solo se puede llenar con el Todopoderoso. Y cuando uno busca al Todopoderoso, uno básicamente se mete en el plan que el Todopoderoso tiene para uno, para que así se cumpla la voluntad de Él en la vida de uno y uno pueda llegar a, repito, cumplir la misión por la cual fue enviado a este mundo. Entonces es importante conocerse a uno mismo a través de los ojos de Yahweh, que es el que nos creó. Entonces sería preguntarle al que nos creó, ¿para qué nos creó? ¿Para qué somos buenos? Y así poner en práctica los mandamientos básicamente, para que eso nos vaya enderezando y formando hasta la imagen de su Hijo, Mashiach. Dice, ¿qué es juzgar? ¿Qué es juzgar? Ponerlos al tanto de sus errores y advertirles. En sí, bueno, juzgar es, en pocas palabras, llegar a decidir si algo es bueno o no, si debe hacer, si debe actuar o no. O sea, todo eso lleva a un juicio, ¿verdad? Uno tiene que pesar todas las razones, posibilidades, probabilidades, etcétera, para llegar a determinar qué va a hacer en toda decisión que tome, etcétera. Pero en lo que respecta a las personas, digamos, uno debe juzgar a través de, por ejemplo, las obras de las personas, si dan buenos frutos o malos frutos. Ahí uno debe juzgar, por ejemplo, si debería andar con esas personas, si debería hablar con esas personas, de qué tema hablar con esas personas y cómo hablarles a esas personas, porque uno juzga la situación, si es el momento de hablar o no, si le hablo de una manera o le hablo de otra, si le hablo del tema del nombre, le hablo del tema de la tierra, le hablo del tema dependiendo, juzgando qué es lo que la persona necesita oír y cómo necesita oírlo para que preste más oído. Entonces dice, ponerlos al tanto de sus errores y advertirles. Una vez que, digamos, si estamos hablando de que usted conoce a una persona que está en pecado, usted juzga que esa persona está errando en algo, entonces claramente por amor usted puede llegar y decirle a la persona, bueno, no solo por amor, también, bueno, obviamente es el amor el que lo va a impulsar a ayudarlo, y esa es la única forma, si es por amor, en la que lo vaya a hacer de una manera que pueda ser aceptado. De otra manera va a ser rechazado en la mayoría de los casos. Pero al otro que quería referirme es como habla en Ezequiel acerca de si Yahweh nos dice que le digamos algo a alguien y no lo hacemos, nosotros terminamos siendo culpados por lo que esa persona haga después de ese punto en el que uno lo pudo hacer arrepentirse. Mientras que si uno le dice a la persona y la persona sigue en el pecado, al menos uno ya se salvó de cualquier culpa con respecto a esa persona.
Entonces, si Yahweh le pone a usted que le hable a tal persona acerca de X pecado, entonces usted por amor se acerca a la persona y le explica lo que dice la escritura, el amor que usted le tiene y la razón por la que él está tratando de ayudar para que cambie X cualidad o práctica. Pero eso viene siendo ya como exhortación, no juicio. Juicio sería lo previo, lo que lo llevó a usted a determinar que esa persona estaba en pecado y necesitaba que se le hablara. Dice, para juzgar hay que tener autoridad como la tenían los discípulos. ¿Cómo saber si tenemos esa autoridad? Para juzgar hay que saber lo que es justo, lo que es justicia, lo que es bueno y lo que es malo. Y por ende para eso necesitamos la escritura. Entonces, cuando Yahweh nos da a través de Yahushua su Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, para poder comprender la justicia que nos revela el Padre en la Torah, por ejemplo, entonces con esa información es suficiente para juzgar las cosas de este mundo, como nos habla ¿verdad? Bueno, Yahweh a través de Pablo. Podemos juzgar a las personas o actos que no son parte de la congregación de Mashiach. La escritura nos dice que vamos a juzgar a los mismos ángeles, entonces podemos juzgar cosas más pequeñas como las de este mundo. Con eso que pregunta, sí podemos, o sea, y repito, podemos juzgar, lo que no podemos hacer es condenar. Eso le pertenece a Yahweh. Nosotros podemos juzgar algo como bueno o malo, pero no debemos llegar a decirle a la persona, por ejemplo, usted ya se va a ir al infierno, que eso sería ya condenarlo. Usted lo que tiene que decir sería, eso que usted está haciendo, o sea, es negativo por esto, esto y esto y esto, le recomiendo que cambie. O sea, obviamente estoy siendo muy directo, pero es que dependiendo de la persona, cuán directo se puede hacer, qué palabras usar, cuán cariñoso se puede hacer, cuánta confianza haya en sí, como para tratar de ayudar a la persona a que no se sienta atacada, que es el punto. O sea, ya que no estamos condenando, estamos tratando más bien de justificar a través del conocimiento que se le está dando a la persona del error en el que se encuentra. Entonces, como estamos tratando de ayudar, es el punto, entonces no vamos a llegar con condena o con palabras de infierno, ¿verdad? Y esas cosas como algunos han hecho en el cristianismo, sino que vamos a llegar con conocimiento del Padre, con amor, para tratar de que la persona recapacite, se arrepienta y vuelva al Padre. Entonces la diferencia está entre juzgar y condenar. Juzgar, podemos juzgar todas las cosas, debemos juzgar todas las cosas, pero de ahí a que tenga la misma autoridad, digamos, como por ejemplo, si usted le habla a un hermano, el hermano sabe que usted cree en Yahweh, usted sabe que esa persona también, entonces van a hablar, por decirlo así, el mismo idioma y debería haber un respeto mutuo. Mientras que si usted le habla a alguien del mundo, por un lado no va a saber de lo que usted está hablando en la mayoría de los casos, y eso va a llevarlo a que se le infle más el ego como para con más ganas rechazarlo y hasta insultarlo y todo lo demás. Entonces es cuestión de mucho cuidado, pero o sea, sí podemos juzgar, como repito, ¿verdad? Muchas veces he mencionado con respecto a las estupideces que están haciendo los gobiernos del mundo con respecto a esto de la pandemia, pero es parte del plan del nuevo orden mundial. Lo triste es cómo la sociedad lo está aceptando como si nada en muchos lugares, aunque hay mucha gente obviamente que está en contra, pero por lo que vemos en la escritura, es parte de todo lo que está pasando, de lo que tiene que suceder. Entonces, sí podemos juzgar que todo eso que está sucediendo es del enemigo, es parte del plan de la bestia, etcétera, pero no podemos ir a condenar a alguien, como digamos empezar a matar gente que uno sabe que está matando a la humanidad o a la población, sino que, como dice la escritura, la venganza es mía, yo pagaré. Y Yahweh les permite a esos impíos que hagan lo que están haciendo, tratando de bajar la población, para, por un lado,
esperar, darles tiempo para ver si se arrepienten, pero en la mayoría de los casos de estos hombres que ya están tan hundidos en el mal, que sus corazones están completamente endurecidos, su conciencia completamente cauterizada, en sí lo que está haciendo es dándoles más tiempo para que se hundan todavía más en el castigo en el que van a caer en la próxima vida. Entonces todo va de acuerdo a su plan, aunque para la humanidad se pueda ver desde este punto de vista un poco oscuro. Por eso el último viene como ladrón en la noche, cuando todo está en lo más oscuro, cuando la situación se ve peor. Pero en sí, bueno, sé que le hablé de muchos otros temas, esperando que se entendiera el punto aquí de esta pregunta. Multiplicaciones del pan, ¿tiene algún símbolo el dato de que alimentara a 5,000 y a 4,000 y los 7 panes? Sí. Bueno, voy a leer para mencionar rápidamente. En sí, bueno, ya de hecho está grabado, si no me equivoco, por si después quiere ver más a fondo la explicación de esos dos eventos. En Mateo 14 y después en Mateo 15, voy a leer rápidamente lo de cada multiplicación. Dice: al oírlo, Yahushua se apartó de allí, él solo en una barca en un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Eso, repito, es en Mateo 14. Dice: al salir Yahushua, en el verso 14 también, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Ahí vemos cómo menciona un par de cosas que se conectan en sí. Esta primera multiplicación tiene que ver con la primera manifestación de Yahweh en la tierra, la primera venida. Hay diferentes formas de verlo. Si se toma solo, o sea, si se toma cada una multiplicación individualmente, se pueden sacar diferentes revelaciones de la primera y la segunda venida, pero cuando tomamos ambas, que es lo que estoy haciendo ahorita, cuando tomamos ambas multiplicaciones, la de 5,000 y después de 4,000, se conectan con la primera y la segunda venida, respectivamente, es el punto. Entonces, como sabemos, Yahushua en la primera venida vino a hacer un montón de señales, sanar, como dice aquí, que vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar desierto y la hora ya avanzada. Así como el pueblo de Israel estuvo en el desierto y después llegó el sucesor de Moshe, a quien se le dio el nombre Yahushua, para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, así como ahorita estaban en un lugar desierto y Yahushua está ahí para darles el alimento que necesitaban, como por ejemplo el maná que se les dio en el desierto, que es el pan celestial, y Yahushua mismo es ese pan, ese maná. Entonces, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. ¿Verdad? No era de noche todavía, se estaba haciendo, que es como cuando Yahushua vino. Por eso él dijo: buscad a Yahweh mientras puede ser hallado, siendo Yahushua la luz. Pero al él morir e irse del mundo, representaba que ya llegaba la noche, porque es como cuando el sol se va al atardecer y llega la noche. Entonces ahí estaría representando, repito, la primera venida, cuando al irse Yahushua ya se oscurecería este mundo, para que después viniese el último como ladrón en la noche. Dice: Yahushua les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. El número 5 representa la Torá, representa favor, representa revelación, representa el espíritu, entre otras cosas más. El pan es el alimento principal del ser humano, porque tiene que ser, preparado, procesado, primero sembrado el trigo, después cosechado y todo el demás proceso que lleva hasta el punto de tener pan. Entonces es visto como el alimento del ser humano. Por eso Yahushua es el pan celestial, el maná. Y 2 peces, Yahushua le dijo a los discípulos que los haría pescadores de hombres. Entonces los peces son hombres que son pescados
a través de la doctrina dada por los apóstoles de Mashiach. Yahushua como el Lejem de vida, quien vino a cumplir toda la Torá, representado por los cinco libros de la Torá, los 5 panes. Yahushua que cumple toda la Torá, y los 2 peces, como normalmente he explicado, los 2 testigos en lo que respecta a seres humanos. Yahushua que cumple toda la Torá, y los 2 testigos que son sacados de entre las naciones a través del ministerio de los apóstoles. Pero en el sentido de escritura, los 5 panes son la Torá y los 2 peces son los escritos y los profetas. Ese es el alimento que había disponible, del cual Yahushua agarró para hacer el nuevo pacto, para alimentar a los que le escuchaban. En este caso, 5,000 que tuvieron el favor de Yahweh de poder escuchar o recibir ese alimento milagroso, en este caso que fue algo literal para representar lo espiritual que estoy mencionando. Y también, por si algo, el 5, repito, es la letra Hei, el 2 es la letra Bet. Entonces Hei y Bet se puede ver como la casa, como iba a alimentar al pueblo, al templo, que la congregación es el cuerpo de Mashiach y el cuerpo de Mashiach es el templo. Curiosamente 5 y 2 se puede formar el 52, y 52 es el valor numérico de la palabra Ben, que es hijo. Y bueno, en lo que respecta a la Hei y la Bet, sería el favor para la casa, la revelación para el templo. Dice, él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Así como Yahushua vino y tuvo 12 discípulos, uno por cada tribu, él dijo que en su primer venida vino por Israel para abrir la puerta a través de su muerte para los gentiles, y de ahí viene entonces el último por pocos y muchos en el fin de los tiempos. Entonces dice, comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, representando las 12 tribus por las cuales vino Yahushua en su primer venida. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, hubiesen sido como unas 20,000 personas o más los que comieron ahí. Eso era cuando se alimentaron la primera vez a 5,000. Después en Mateo 15, en la parte de cuando multiplicó nuevamente la comida, el verso 32 dice, Yahushua llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces aquí estaban en el tercer día, que por decirlo así, entonces dice, hace 3 días que están conmigo, que se conecta obviamente con los 3 días que Yahushua murió por nuestros pecados, y los que están en el fin de los tiempos. Que para eso que estoy por decir voy a leer rápidamente Oseas 6, 1, dice, venid y volvamos a Yahweh, pues él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará, después de 2 días nos hará revivir. Como sabemos, para Yahweh un día son como 1000 años. Aquí estaba dando a entender que después de 2000 años vendría la resurrección. O sea, después de Yahushua haber venido pasarían 2000 años y se daría la resurrección de los muertos, la primera. Después dice, al tercer día nos levantará, que eso se puede ver como la tercera resurrección, que es para el juicio final, al final del milenio que está por empezar. O se puede ver como el hecho de que una vez que empieza el milenio se da esa primera resurrección, puesto que después de 2 días viene el tercer día, claramente. Entonces se puede ver como la resurrección primera, que sucede al inicio del tercer día, o la segunda resurrección, que sucede al final de ese tercer día. Y con día me refiero a 1000 años, o sea,
el milenio que está por iniciar. En todo caso, el punto aquí es: después de 2 días nos hará revivir 2 milenios, desde la primera hasta la segunda venida. Al tercer día nos levantará, que repito, se puede ver como la segunda resurrección, al final del milenio, y viviremos delante de él en la eternidad. Y dice después: esforcémonos por conocer a Yahweh, cierta como el alba su salida, como el sol de justicia. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Primero y último, lluvia temprana y tardía. Ahora, volviendo a lo de Mateo, dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo, haciendo alusión con eso de Oseas a la segunda venida. Tiene compasión porque ya han pasado milenios, estamos por entrar al tercer milenio, o sea, al tercer día, y la gente no ha comido en sí en el mundo por la apostasía, no han comido la verdadera doctrina. Entonces dice: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Particular que menciona despedirlos en ayunas. ¿Por qué? Porque a los 2 testigos los matan en Yom Kippur, que es el día de ayuno. Entonces, por decirlo así, en el día en que son despedidos de este mundo, es el día de ayuno. Y menciona: no sea que se desmayen en el camino. ¿Verdad? Que obviamente en lo literal se refería es que si los mando sin comer, después no llegan a la casa. Y por si algo, en el sentido de lo que estaba mencionando, hay ayuno en Yom Kippur cuando matan a los 2 testigos, pero de ahí a Sukkot, que es cuando se van en el camino, van a tener suficientes días para agarrar fuerzas. Dice: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Nuevamente el desierto, como la apostasía en la que se encuentra el pueblo. ¿De dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para sacar una multitud tan grande? Yahushua les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7 y unos pocos peces. Aquí dice el número 7. La vez pasada habían 5 panes, que como mencioné se refería a la Torá, y habían 2 peces, que como mencioné se referiría a los profetas y los escritos. Ahora menciona aquí 7, que se puede ver como la Torá, 5 libros, los profetas y los escritos, 2 libros más. Ahí tenemos 7, que representaría toda la revelación del primer pacto, así como también representado por la menorá, que tiene 7 luces, y unos pocos peces, como los escritos que se encuentran en el nuevo pacto, dados a través de los apóstoles, que fueron llamados pescadores de hombres. El hecho de que no da un número específico es particular. Como sabemos, ¿verdad? El mínimo plural son 2, pero la vez pasada mencionó 2 peces, entonces se esperaría que aquí sí es igual. Entonces 7 y unos pocos peces, repito, se puede ver como el antiguo y el nuevo pacto. Dice ahora, y por ende, ¿verdad? Lo digo en contraste con lo que dije anteriormente, cuando la primer de la comida se dio, los 5 panes y 2 peces representaban lo que estaba escrito hasta el momento cuando Yahushua vino. Ahora que hay 7 panes y pocos peces, que representan el antiguo y el nuevo pacto, que ya estaría presente una vez que viene el último, en este tiempo final. Entonces dice: entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, tomó los 7 panes y los peces, dio todá, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Da a los que le siguen, a sus alumnos, la enseñanza, y estos se la dan a la multitud, que sería como el último le predica a los pocos y los pocos a los muchos. Viene como, como lo revela acá la escritura, como sucedería con respecto a la doctrina que predica el testigo como Moshe, el buen pastor. Tomó los 7 panes y los peces. También el número 7, ¿verdad? Como dije, se conecta con las 7 congregaciones a las que les da alimento al venir en el tiempo del fin. Tomó los 7 panes y los peces, dio todá, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas.
Una vez más el número 7, que representa completitud. Y como sabemos hay 7 continentes. En Miqueas parece indicar que el último viene con 7 pastores. O sea, se podría decir así como Yahushua tuvo 12 discípulos porque venía por las 12 tribus, el último ahora viene por todos los que se encuentran en el mundo entero, los 7 continentes de las 7 congregaciones, y por eso con 7, porque también las naciones fueron separadas en 70 cuando se dividieron las lenguas. Y dice, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas. Ahora que había mencionado que cuando tomamos ambas historias de cuando multiplicó los alimentos, se toma como primera y segunda venida, pero cuando se toman individualmente se pueden ver de ambos, de primera y segunda venida. En la anterior, como habíamos visto, se recogieron 12 canastas, lo cual se conecta claramente con los 144,000 que van a ser recogidos de las 12 tribus. Pero aquí se recogen 7 canastas, como el hecho de que los 144,000 son recogidos de los 4 ángulos de la tierra, donde están los 7 continentes. Comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas. Los que comieron, y bueno, también las 7 canastas representan, repito, completitud, y por ende sería que ya se completó la cosecha, el momento, el fin de la historia. Los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los que comieron eran como 4,000 hombres, que eso se conecta con lo que mencioné, que son de los 7 continentes, de las 70 naciones, se recogería de los 4 ángulos de la tierra. Por ende, 7 canastas comieron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, después de despedir a la gente, entró a la barca y fue a la región de Magdala. Entró a la barca, como Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Noé se montó en el barco cuando vino el diluvio. Esto mostraría cómo el último viene, alimenta a los muchos a través de los pocos, a los que les da la enseñanza, y después se monta en la barca, o sea, después se va de este mundo y vienen las 7 plagas postreras. Y dice, y fue a la región de Magdala. Magdala quiere decir torre, o sea, se va para el cielo, se va para arriba a ver todo lo que va a suceder en el tiempo de los últimos 3 años y medio. Entonces, espero eso haya quedado claro, y en realidad, bueno, creo que hablé bastante, se puede decir más, y como le digo, hermana, puede ver los estudios de Mateo, que ya están todos grabados, para que ahí agarre todavía más información al respecto. Los que no crean en los testigos ni en los elegidos es porque no tienen al Padre. Es que depende, porque hay mucha gente que podría entrar en esa categoría, pero por diferentes razones, entonces depende. Hay gente que no va a creer en los testigos porque, bueno, más que todo por la apostasía, por haber nacido en el engaño y que no se les haya revelado acerca de los testigos o acerca de la doctrina verdadera. Pero en sí, principalmente, los que no tienen a Yahushua son los que no tienen al Padre. Entonces ahí hay una relación y conexión con los 2 testigos, pero lo que la Escritura nos revela es que el que no tiene a Yahushua no tiene al Padre, así de simple. Ahora, los 2 testigos revelan a Yahushua. La gente que rechaza a los 2 testigos, algunos van a caer en el error de rechazar a Yahushua solo por los 2 testigos, lo cual será un error garrafal, y por ende eso mostraría que no tienen al Padre. Aquellos que verdaderamente tengan al Padre, si escuchan la doctrina, deberían reconocer que es la verdad y aceptar a Yahushua. Entonces, por ende, deberían aceptar a los 2 testigos, pero mi punto es que lo principal es aceptar a Yahushua, lo que revela si la persona tiene al Padre. Y obviamente el hecho de que actúe según lo que el Padre manda, que cumpla los mandamientos. Porque alguien puede decir creer, pero a través de sus acciones muestra todo lo contrario. Como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿A qué magnitud serán los juicios de los testigos, ya que tienen tanta ira? En sí, como he mencionado, los 2 testigos son como Moshe y Aarón. Entre los 7 sellos y las 7 trompetas se dan 10 plagas. Las que sobran son cosas positivas que menciona Apocalipsis. Entonces son 10 plagas
que anunciarían los dos testigos, como Moshe y Aarón anunciaron 10 plagas en Egipto. Entonces es algo similar a lo que vemos en Egipto, pero ahora mundialmente. ¿Cómo identificar a los que han recibido el don de la Ruach HaKodesh? Como mencioné ahora, por sus frutos los conoceréis, y porque reconocen a Yahushua como soberano y creen que vino en carne y murió por nuestros pecados, y Yahweh lo resucitó después de 3 días.